simple y en peque cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Prepárate, porque se viene el Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. Vas a disfrutar de una noche única al aire libre. Viernes 15 de noviembre. Apertura 21:30 horas. Frente al Palacio Municipal. Elección de la reina de la ciudad. Miss Curuzú 2024. Desfile de casas comerciales. Presentando lo nuevo de la temporada. Y muchas sorpresas durante la noche. Entrada libre y gratuita. En adhesión al aniversario de la ciudad. Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. No te lo podés perder. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamiento, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller.
¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 18. 10 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 81%. Brindamos un servicio. Llenamos tu vida de música, noticias y compañía. Pero eso sí, no tenemos feriados. Son lo máximo. Todo el día y todos los días. AM970. Con aire de radio. De radio. Necesito tu piel esta noche, no soporto esta distancia absurda. Necesito decirte te amo, cual un niño rendido en tus brazos. Aún recuerdo la lágrima tibia, fiel testigo del adiós oscuro, que mojara mis labios mordidos, resignados al verte partir. Pero si un minuto tienes para mí, llegaré a cantarte mi mejor canción, el mejor poema que naciera en mí, dueño de un desvelo por estar sin ti. Y si tú regresas volverá el amor, ya no habrá más noches frías en abril, no tendré mañana esperando por ti, y mi corazón se hallará feliz. Pero si un minuto tienes para mí, llegaré a cantarte mi mejor canción, el mejor poema que naciera en mí, dueño de un desvelo por estar sin ti. Y si tú regresas volverá el amor, ya no habrá más noches frías en abril, no tendré mañana esperando por ti, y mi corazón se hallará feliz. A partir de este momento, nos complacemos en presentar Paisaje del Litoral. Compartiendo historias, vivencias, creencias y canciones, junto a Eduardo Ocampo. Pido permiso, señores, disculpen la intromisión, pero en tan grata ocasión no quiero sentirme ausente.
yo también humildemente quiero sumarme a su hogar. Les traigo mi chamamé con entusiasmo ferviente. Tengo como bandera en el pecho un zapucay. Soy el canto de Corrientes, paisaje del litoral. Para bailar zapateado y mostrar a los puebleros cómo se baila en el pago. Sacar a damas paisanas paseadas por la cancha, mientras tiemblan el acordeón a los músicos en la bailanta. Paseando al compás, daré una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Daré una vuelta ligero que flamee tu bombacha, que flame la pollera de la dama. Con botas o de alpargatas, cancha de tierra o caté, yo le voy a mostrar, chamigos, cómo baila el correntino, el jadeiteba chamamé. Poner a dama a un costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea y al paso va contestando. Zapatea dando vuelta, dale una hacia el revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Paseando al compás, daré una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. La verdad, don Pancho, que bien vive usted, solito en su rancho cerca de Santa Fe. Sus habilidades, por lo que yo sé, son trenzar un lazo, tirar espinel, asar un dorado al atardecer, tocar la acordeona y cantar también, y de en cuando rejuvenecer, recordando cosas de un tiempo que fue. De Itatí la Virgen te trajo la fe, a que diga siempre, todo puede ser. La verdad, don Pancho, quiero admirar usted, vivir con tan poco y tanto tener. Pájaros y los que lo quieren bien les regalan coplas al amanecer, sonoras chicharra más de una vez, le adornan la siesta pa' que duerma usted. Grillos musiqueros tocan chamamé, pa' que usted lo pueda bailar bien caté, mientras la calandria recuerda tal vez la novia lejana que no pudo ser. De Itatí la Virgen le trajo la fe, pa' que diga siempre, todo puede ser. La verdad, don Pancho, que lo admiro usted, vivir con tan poco y tanto tener. Si vengo arrastrando el poncho, agárrenla como quiera. Soy criollo y tengo plata, y no tomo en copas ajenas. A ver, ese gringo bolichero, servile a toda la vuelta, que le tiro por la cara al gente igual que me desprecia. Soy criollo por lo que gusta y tengo plata que hay donde quiera. Lo mismo pa' invocar el más mentado gorda que sea. No le tengo miedo a la pora ni tampoco a la sangüera. Si habré corrido cuantas más y he macheteado gorda caldera.
siento no ha de ser por charamoca. Soy cara y cholema, el que grita y las aguanta. Y si tengo ganas de pelear, ha de ser porque tengo plata. Soy criollo para lo que guste y tengo plata que hay donde quiera. Lo mismo pa' invocar el más mentano gorra que sea. No tengo miedo a la porra, ni le temo la sangüera. Si habré corrido fantasma y he macheteado gorra caldera. Paisaje del litoral. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Una tarde más juntos compartiendo esto que nos gusta tanto, que es nuestro chamamé. 21 minutos después de las 18 horas en este día especial que es el Día de la Tradición. Por eso nos venimos así vestido de campo, así por el Día de la Tradición. Ahí me carga el operador, dice a ver si dejé el caballo ahí afuera, si vine en camioneta, vine a caballo. No, vine en la camioneta nomás. Acá la parte de arriba nomás estamos, todavía la parte de abajo sigue normal. Bueno, vamos a saludarlos a todos ustedes nuevamente juntos en esta propuesta que hemos dado en llamar Paisaje del Litoral, desde Curuzú, Cuatiá, Corrientes, Argentina, cuna de músicos chamameceros. En los controles José Estilo. Mi nombre es Eduardo Campo y estoy a cargo de la selección musical, la programación y la conducción del programa. Desde este nuestro paraje o frecuencia del dial, que es LT25 Radio Guaraní AM 970 kHz, y hoy estamos saliendo por AM, no por FM. Tenemos fútbol por el FM para toda la gente que le gusta el fútbol. Ahí tenemos fútbol curuzucuateño. Bueno, también estamos saliendo al aire en directo con Radio Folk FM 107.7 y Radio Latina, ambas de Concepción del Uruguay. También formamos parte de la aplicación Como Mi Gente en Corrientes, programa que conduce Miguel Ángel Romero. Nuestros teléfonos para comunicarnos, el fijo de la radio 42 35 36. Y si usted se encuentra fuera de Curuzucuatiá, no olvide que tiene que poner el telediscado 03774 y después sí 42 35 36. Tenemos también un WhatsApp, pero ahí podemos recibir únicamente mensajes, ya sea de textos o mensajes de voz, porque estamos transmitiendo por Facebook en directo. Ramón Eduardo Campos es mi perfil, y ahí nos pueden ver. Ahí nos pueden ver que venimos de pañuelo, de boina, hoy a hacer el programa. Para la gente que nos está escuchando nomás, le estamos comentando que por eso es que decía que venimos vestidos en la ocasión del Día de la Tradición. Para los que simplemente están escuchando y no nos pueden ver a través de Facebook o a través de YouTube. También estamos en YouTube. Usted pone Radio Guaraní y nos ve por YouTube. Y ahí ve cómo vinimos vestidos hoy. El Día de la Tradición, por el nacimiento de Hernández. Bueno, vamos a contarles que también nos pueden ver, escuchar a través de la página de la radio, www.lt25.com.ar, www.radiofmfol.com, www.comomigente.com.ar. También por nuestra FM 100.1 Paisaje del Litoral. Y ahí también nos buscan en Google, ponen 100.1 FM Paisaje Litoral y listo, nos pueden escuchar también por allí. Pueden bajarse la aplicación para escuchar las 24 horas chamamé. Estamos aquí en este paraje del dial bien chamamecero que es LT25 Radio Guaraní. Ya les comenté que está José Estilo en los controles, el propietario de El Desvío Sonidos. Y
comenzábamos nuestro programa con buena música. Estábamos escuchando un enganchado de unos chamamés cantados que nos interpretaba Matías Barbás. El enganchado era Así se baila el chamamé, La verdad Don Pancho y Caraícho, en versión de Matías Barbás y su conjunto Curuzú Orilla. Vamos a la música nuevamente en Paisaje del Litoral. Vamos a escuchar a Marcos Bassi y sus Caballeros del Chamamé, en un chamamé de Jorge de la Cruz Balmaceda, Fortín del Litoral. Estábamos escuchando a Marcos Bassi y sus Caballeros del Chamamé, en un chamamé de Jorge de la Cruz Balmaceda, Fortín del Litoral, extraído del disco titulado Siempre seré tuyo, lado B, surco número 4, grabado para el sello RCA Víctor y grabado también en cassette y magazine en el año 1973. ¿Se acuerda de los magazines? Eran un cassette grande, bien grande. ¿Te acordás, José? Grandes los magazines. Bueno, Marcos Bassi y sus Caballeros del Chamamé, en un chamamé de Jorge de la Cruz Balmaceda, Fortín del Litoral. Han transcurrido 28 minutos ya después de las 18 horas. Agradecemos a la gente que ya se comienza a comunicar. Blanca Amelia Fernández de Buenos Aires dice: hola amigo, feliz domingo, muy lindo tu atuendo. Bueno, muchísimas gracias a los que me facilitaron esto. Muchísimas gracias y gracias a todos los que ya se comienzan a comunicar acá. Dora Cabrera, hola Eduardo, feliz día de la tradición. Te veo, pero no te veo, seguramente quiere decir, pero te escucho por AM970. Abrazos. Claudia Graciela Villalba, feliz día de la tradición. ¿Cómo andás, Claudia? Excelente, vos curuzucuateña. Un saludo grande para vos, feliz día de la tradición. Marce Delgado, hola, saludo desde Goyas, Corrientes. Y Elba Machado, buenas tardes amigos, genial, dice, y nos manda unos aplausos. Después tenemos, a ver, más gente, tenemos a Cristina Balbi, que nos está mirando también. A ver, ¿quién más tenemos ahí? Vamos a ver, vamos a tratar de saludar a todos. Cristina Balbi, Dora Cabrera, Marcela, bueno, yo ya los estuve nombrando. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa Paisaje del Litoral. Vamos a escuchar ahora al conjunto Vera Lucero, en un vals de Avelino Flores y Salvador Miqueri, Mi Eterno Amor. El sublime y lejano amor del
ayer. Hoy llega a mí como perfume de flor, llenando de nostalgias todo mi ser, porque ha sido mi primer amor. Sé que toda la culpa la tuve yo, porque inconscientemente no te creí. Y mi desdén quintío te abandonó sin pensar que morías por mí. Siempre en mis sueños te apareces linda cual un día yo te dejé, mujercita ideal que yo amé con devoción. Y tu recuerdo es como el perfume de los azahares en flor, y tu amor bella recordación. Ahora que el peso de los años me da el convencimiento de lo que ayer fue, lo que pudo haber sido amor de verdad o quimeras que también pasé. Por eso te recuerdo, amor del ayer, con toda la ansia de mi fiel corazón, y con mi trova poderte así traer la más pura y sentida canción. Siempre en mis sueños te apareces linda cual un día yo te dejé, mujercita ideal que yo amé con devoción. Y tu recuerdo es como el perfume de los azahares en flor, y tu amor bella recordación. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando al conjunto Vera Lucero en un vals de Avelino Flores y Salvador Micheli, Mi Eterno Amor, extraído del disco doble titulado Conjunto Vera Lucero Volumen 3. Este disco contenía solo 4 temas, 2 del lado A y 2 del lado B. Este chamamé se encontraba en el lado A, surco número 1, grabado para el sello EMI Odeón en el año 1962. En el acordeón, Arcadio Ramón Flores. En el bandoneón, Avelino Flores. En las voces y guitarras, Eustaquio Vera y Salvador Micheli. Conjunto Vera Lucero. En el vals, Mi Eterno Amor. Sienta distante, saber que esperas mi vida. Saludamos a Santiago Robertson, que también está comunicado acá. Santiaguito, un abrazo grande para vos, un saludo grande para Julio Romero, para Aldo Gauna, para Pochito Romero también, que está mirando el programa. Para todos ellos, un saludo grande desde Paisaje del Litoral. Un día agradable en Curuzú-Cuatiá. ¿Qué temperatura tenemos, José, si podemos escuchar? Temperatura 30 grados. Humedad 78%. Un día muy agradable en Curuzú-Cuatiá, 30 grados la temperatura. Y en este día de la tradición, un día muy importante para todos nosotros, y sobre todo para nosotros que defendemos esto, que es nuestra cultura, nuestra música. Por eso vamos a ir de nuevo a nuestro chamamé. Vamos a escuchar al Chango Espaciú, en un chamamé del Chango Espaciú, que lo tituló Jaiteba, que quiere decir el auténtico. Paisaje del litoral.
Paisaje del litoral. Estábamos escuchando al Chango Espaciú en un chamamé que le pertenece y lo ha titulado Jaiteba, el auténtico quiere decir, extraído de la obra titulada Chango Espaciú Bailemos y que se encuentra en el surco número 1, grabado para el sello Música y Marketing Sociedad Anónima en el año 1993. El Chango Espaciú Jaiteba. Bueno, saludamos entonces también a Juan Ramón Recar, que se está sumando, Ana Martínez. Ana Martínez dice, un saludo desde Montecaseros. Feliz Día de la Tradición. Muchísimas gracias. Ana es la hermana de Ramonita Martínez, la compañera de Luis Cabrera. Así que un saludo grande para ellos, para toda la gente allá de Montecasero. Tenemos amigos también que nos están escuchando en Colonia Libertad, por ahí, por esa zona. Un saludo para todos ellos. Y hoy me pedía Pochito Romero, quería escuchar a los Reyes del Chamamé, en un chamamé de Edgar Estigarribia y Miguel Fernández, como Rengo en tiroteo. Ay, 1970. Paisaje del litoral. Uso tirador de lona, ni lazo ramaleado, y por ser del litoral, le acuno en un zapucay al chamamé zapateado. Déjame tranquilo, Juancho, no molestes, te lo ruego, que si te pego un pustazo, vas a salir a los altos como Rengo en tiroteo. Estábamos escuchando a los Reyes del Chamamé en un chamamé de Edgar Estigarribia y Miguel Fernández, como Rengo en tiroteo, extraído del disco Consagrados en Cosquín, lado A surco número 5, grabado para el sello Emi Odeón en el año 1983, Los Reyes del Chamamé, como Rengo en tiroteo. Y este tema le estábamos dedicando a Pochito Romero, que sé que le gusta mucho Los Reyes del Chamamé. Y vemos que está conectando ahí en el Facebook, está escuchando también. Un saludo para Elena Corbeta, que también está allí. Elena Corbeta, un saludo grande para vos. No sé si está acá en la ciudad o está en el campo, pero un saludo grande para vos. Les comento que ya estamos bajando de las redes sociales, estamos bajando algo que estuvo circulando, que un amigo, Jorge Ríos, grabó tocando en la guitarra, le dedicó una canción a Osvaldo Lelo Núñez, a este operador que era el Radio Guaraní, después anduvo haciendo programa con Roque Barrio, también hacía un muy buen programa.
Lelo Núñez, y él maneja la ambulancia ahí del hospital. Entonces Jorge Ríos le hizo un chamamé que se llama Ambulanciero de Alma. Enseguida vamos a estar poniendo. Vamos a escuchar un tema y después ponemos Ambulanciero de Alma, este tema. Le vamos a pedir que disculpen la forma nomás en que está bajado porque, digamos, es casera. Vamos a escuchar ahora a Pablo Melgarejo en un chamamé de Ireneo Ramírez y Domínguez Guerra, Llamaste mi amor. Nada ha cambiado desde el momento de despedida. Si hasta en tus sueños fui penetrando para quererte. Vengo, amor, a buscar en tu ventana la misma dicha galana que tu boca me brindó. Vengo así, como quien vuelve de lejos, cegado por los reflejos que tu amor iluminó. Nadie dirá por mí tal vez que me perdí en la soledad de tu soñada vanidad en gratitud. Vengo porque bien lo sabes, te prometí sin vacilar cuando juramos con amor felicidad. Así como quien vuelve de lejos, cegado por los reflejos que tu amor iluminó. Nadie dirá por mí tal vez que me perdí en la soledad de tu soñada vanidad en gratitud. Vengo porque bien lo sabes, te prometí sin vacilar cuando juramos con amor felicidad. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Pablo Melgarejo en un chamamé de Ireneo Ramírez y Domínguez Guerra, Llamaste mi amor. Cantando a dúo Ramón Chinchivira Rodríguez y Rubén Molina. Qué cantorazos, ¿no? Pablo Melgarejo, Llamaste mi amor. Bueno, han transcurrido 44 minutos después de las 18 horas. Les comento que la farmacia de turno hoy es farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Y el teléfono es 42 31 08. Elsie Gómez, un saludo grande para vos también. Elsie desde Sauce. Carlos Zárate también, un abrazo grande para vos, Carlos. Bueno, le estuve comentando ya, anticipando. Vamos a escuchar Ambulanciero de Alma. Una grabación casera que trabajamos de un video que circuló por las redes sociales, Facebook, en el cual un amigo que vivió mucho tiempo en Curuzú y ahora se encuentra radicado en El Dorado, Misiones, llamado Jorge Ríos, cariñosamente Tunque Ríos, hermano de Gregorio y de Chiqui Ríos. Chiqui Ríos, operador, excelente operador también, años aquí en Radio Guaraní. Un saludo grande para vos, Chiqui, si nos estás escuchando. Jorge Ríos, él compuso un chamamé para nuestro amigo Lelo Núñez, también otro excelente operador de radio que trabaja en el Hospital Civil de Curuzú y es conductor de la ambulancia del hospital. Yo recuerdo que cuando hice el servicio militar en la compañía de comunicaciones 3 acá en Curuzú, lo tuve a los dos Ríos como superiores, ¿no? Yo era dragoneante cuando hice la colina. Bueno, le explico para el que
no entiende. Ahora ya no hay más servicio militar, pero en esa época el dragoneante era un soldado que tenía una pequeña distinción de un grado más alto que un soldado común, digamos. Yo era el encargado de llevar las cartas y traer las cartas al correo y todas esas cosas. Ese era mi puesto de dragoneante. Y estos dos hermanos Ríos estaban ahí en Comunicaciones 3. Bueno, Jorge Ríos, el que le hizo el tema a Lelo, para todos los ambulancieros, especialmente para Lelo Núñez, canta Jorge Ríos un chamamé cuya autoría le pertenece, Ambulanciero de Alma. Ambulanciero de alma, ese es mi gran amigo. Si se trata de salud, él siempre estará contigo. Su gente es Curuzú, por ello es tan responsable. No importa tu condición, para él son todos iguales. Y va a buscarte a tu casa, sabe que te sientes mal, y sin dudar siquiera te lleva hasta el hospital. Y si con eso no alcanza, te lleva hasta Corrientes, buscando la solución entre la vida y la muerte. No importa si es pandemia, ya es un día lunes, tu gente te va diciendo, no le aflojes, Lelo Núñez. Para todos los ambulancieros de corazón, que pocos se acuerdan, no rebaje su trabajo, tenga cuidado paisano, igualito que el doctor, tu vida está entre sus manos, y con la ayuda de Dios y el aspecto de su familia, viaja siempre tranquilo, tiene los guiños de arriba, del operador por excelencia, futbolero de corazón, chamamecero de entraña, y es mi amigo el mejor. Y si con eso no alcanza, te lleva hasta Corrientes, buscando la solución entre la vida y la muerte. No importa si es pandemia o quizás un día lunes, gente te va diciendo, no le aflojes, Lelo Núñez. Tu gente te va diciendo, no le aflojes, Lelo Núñez. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Jorge Ríos, Jorge Tunque Ríos, en un chamamé que compuso para nuestro amigo Ramón Osvaldo Lelo Núñez y lo tituló Ambulanciero de Alma, porque Lelo maneja la ambulancia del Hospital Civil. Muy lindo tema hizo Jorge, ¿eh? Un saludo grande para él y para Lelo y para todos los ambulancieros. Continuamos en nuestro programa Paisaje del Litoral. Saludamos a la gente que se va comunicando, a María desde el sur, allá del país, que se está comunicando desde Ushuaia, a Margarita Romero, a Juan Escobar, Ita Benítez. Juan Escobar dice: feliz día de la tradición, Eduardo, y a todos los grandes músicos cursupateños un gran abrazo. El doctor Juan Carlos Escobar estuvo aquí trabajando en cámara y es de Concepción, Corrientes. Formó parte del conjunto, grabó un trabajo que siempre lo estamos pasando por acá y por la FM, junto al Zorzal de Laguna Brava, Santiago Herón, con él grabó un disco. Así que un saludo grande para vos, Juan Carlos. Bueno, vamos a continuar con nuestro... ¿Cómo estamos de horario? Sí, nos quedan 10 minutos para las 19 horas. Vamos a ir a la música nuevamente. Vamos a escuchar a Abel Rodríguez en un chamamé de Marcos Zarza,
Paraje Yajapé. Una acordeona me llena de orgullo y como Corrientes nunca habrá igual. Sus guainas hermosas y el cantar a dúo de mi chamamé el motivo, genuino cantar. Nunca me olvidé de vos, mi provincia, pedazo de arena, terruño porá, lagunas, esteros y campos floridos, nostalgia del alma, Corrientes natal. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Abel Rodríguez en un chamamé de Marco Zarza, Paraje Yajapé, extraído del disco Tradicional Volumen 2, track número 6. Abel Rodríguez, Paraje Yajapé. Bueno, un saludo grande ahí para la gente que me prestó ahí, la gente la boina y el pañuelo, para Jorgito, para Marisa, para toda la gente ahí, para Romero, todos ellos, para Pochito Romero, todos ellos que me prestaron el atuendo. Porque acá me dice, a ver, muy bien le queda la boina, dice Ita Benítez. Un saludo grande para vos, Ita. ¿Cómo andás? Hubo baile para este fin de semana por ahí, hubo cumpleaños, algo anduviste por ahí. Más le gusta el baile a mi amiga Ita Benítez, le gusta concurrir a esos lugares, Y vamos a continuar con la música. 54 minutos después de las 18 horas. Recordamos un saludo para toda la gente que nos escucha, ya nombramos a todos, Santiago Roberto, a María que nos escucha allá en el sur, en Ushuaia, allá en una estancia, también un saludo grande para ellos. Juan Escobar, feliz día de la tradición, y guarda a todos los grandes músicos subateños, y ese ya lo estuvimos leyendo. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Ernesto Montiel y su cuarteto Santa Ana, en un chamamé de Mario Millán Medina y Ernesto Montiel, cantando Eladio Martínez, El Recluta. Firme, recluta. Seguro. Checo no es recluta. Soy Duarte, cheteniento.
doña Gerundia, aquí me vengo a despedir. Esta es la conquistamiento y enseguidita me voy a ir. Un guaje, una sargento, tucha y esparadera, y ante unos tenientos, vayan y poserán. Ayer me dijo Retobado, vaya y traiga su libreta, tico será la papeleta que esta gente me hizo pedir. Yo a la patria iré a servir, che gustaco ser soldado, correntino, mozo honrado, gente macho mañana. Saludo a la Raela y a don Calixto de mi parte. Cuando salga de la franquicia debo venir a visitarte. Ayer le dijo a la sargento, a Pearuche papeleta, esto es la libreta. Me miró medio de costado, me dijo Retobado, Carrera Mar, hey chével gente, yo no soy Carrera Mar. Soy Duarte, che tenientos, póngase firme, reclutaje y lleve más chével gente. Yo no soy firme recluta, soy Duarte. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Ernesto Montiel y su cuarteto Santa Ana, cantando Eladio Martínez, un chamamé de Mario Miriam Medina y Ernesto Montiel, El Recluta, grabado en 78 revoluciones por minuto para el sello Odeón en 1944. Ernesto Montiel, El Recluta. Bueno, transcurrieron ya 59 minutos, estamos yendo a la pausa de la radio. Agradecemos a Teresita Spiller, que está comunicada, a María Alberguzzi, que también están ahí mirando nuestro programa. Y les vamos a recordar que la farmacia de turno es Farmalab, está en Doctor Pozzi, esquina Podestá, y el teléfono es 42 31 08. 42 31 08. Farmalab, ahí le atiende el negro Lapeire, cariñosamente, Eduardo Lapeire, el tocayo. Vamos a ir a la pausa de la radio y después volvemos con la tercera parte ya de Paisaje del Litoral. Y que aquella luna que entre penumbras nos descubrió no concibe vernos tan separados por ser Es la hora 19 de tu perfume. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto,
toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774-1540-9195, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Prepárate, porque se viene el Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. Vas a disfrutar de una noche única al aire libre. Viernes 15 de noviembre. Apertura 21 a 30 horas. Frente al Palacio Municipal. Elección de la reina de la ciudad. Miss Curuzú 2024. Desfile de casas comerciales. Presentando lo nuevo de la temporada. Y muchas sorpresas durante la noche. Entrada libre y gratuita. En adhesión al aniversario de la ciudad. Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. No te lo podés perder.
¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28 en Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajas? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19. 10 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 78%. Brindamos un servicio. Llenamos tu vida de música, noticias y compañía. Pero eso sí, no tenemos feriados. Son lo máximo. Todo el día y todos los días. AM970. Con aire de radio. Paisaje
paisaje del litoral. Continuamos con nuestro tercer bloque de paisaje del litoral. Un saludo para Janina Aranguis, que nos está mirando allá en la zona de Banfield, allá en Buenos Aires. Un saludo grande para vos, para Cacho, para todos, para toda tu familia. Y bueno, nosotros hoy acá en el Día de la Tradición, viste cómo nos venimos vestidos, ¿no? Acorde al día, por supuesto, ¿no? Y también acá me mandaron una foto, porque ahí, como yo vine así, me mandaron una foto de Omar Romero, a ver si puedo ver. Ahí donde está la foto. ¿Dónde me mandó la foto? Por WhatsApp me mandó la foto. Acá está. Omar Romero me mandó una foto, que está bien. Este me ganó. Bota negra, bien lustrada, bombacha blanca, un cinto de rastra de plata, parece que es. La guayaca está bien llena, parece. Y el pañuelo sí tiene distinto. Él se puso así al hombro, así como cuando se pone un pullover, ¿viste? Así tiene puesto él. Y un sombrero negro, bien ataviado, bien el atuendo. Muy bien, por el Día de la Tradición. Un saludo grande para vos Romero. Un saludo grande de Paisaje del Litoral. Bueno, también saludamos a Fernanda Luján Mesa, Lidia María Correa, Anabela, Ramona Quirós, Omar Romero y, como dije ya, Janina Aranguis desde Buenos Aires. Dice Ramona Quirós: hola Eduardo, está muy lindo tu programa. Feliz Día de la Tradición. Gracias, Ramona. Un saludo grande para vos, para toda tu familia, para tus vecinos. Ahí también los Taborda, Tuni y todo la familia, mi ahijada Jackie, también para todos ellos. Bueno, vamos a saludar a los que cumplen años, amigos de Facebook. Jugi Pinto, un saludo grande, Jugi, compañero de colegio, ¿eh? Nos juntamos siempre una vez al mes, por ahí nos juntamos a comer un asadito, ¿viste? Así que un saludo grande para vos, estás de cumpleaños, que tengas un buen día, un abrazo grande. Alfredo Cardoso, Mirta Sampedri, cocina rico Mirta Sampedri, Leandro Ramírez Valle y Juan Pedro Pérez, que están cumpliendo años en el día de la fecha. Las efemérides que nos brinda Fundación Memoria del Chamamé nos recuerda acontecimientos importantes ocurridos en el día de hoy, en años pasados. En el año 1932 nace en Santa Elena, Entre Ríos, Andrés Cañete, acordeonista y compositor de Tarragó Rojo. En 1998 fallece en Corrientes Víctor Roberto Retamero, presentador y conductor radial, amigo personal. Qué conductor de programa, ¿no? En el 2009 fallece en La Plata, de Buenos Aires, Rodolfo Regúnaga, cantante, baterista, autor y compositor. Y mirá las coincidencias de la vida, porque Retamero era casado con la hermana, si no estoy mal informado, con la hermana de Rodolfo Regúnaga. Eran cuñados. Y los dos fallecieron un mismo día, el 10 de noviembre. Retamero de 1998 y Regúnaga de 2009. Los vamos a estar recordando ahora. Pero antes vamos a escuchar la tradición. La tradición se celebra en Argentina el 10 de noviembre, fecha que fue elegida en conmemoración al poeta argentino José Hernández, autor del Martín Fierro, nacido el 10 de noviembre de 1834. La tradición son las costumbres, sentimientos, hábitos y prácticas que se transmiten entre los miembros de una comunidad o pueblo. La tradición es guardar el sabor de lo más bello que vivieron nuestros padres. Raúl Barbosa, La tradición.
tradición no morirá jamás mientras haya un cantor criollo que hará sentir el vibrador tono del baracá para cantar con fe a nuestro Taragüí. El entrador ritmo de la canción invade el corazón con loco frenesí y la emoción del dulce habanero se siente al evocar la tierra guaraní. Y al pulsar el diapasón bailaremos al compás cuando llore el acordeón y ratea el maracá, mientras la voz del cantor nos canta con emoción, gritaremos con fervor un viva la tradición. Ese cambá que empieza a zapatear, tal vez quiera lucir su modo de bailar. Y esa mujer que le sigue al compás, ya que me hace acordar de allá de Taragüí. Y al pulsar el diapasón, bailaremos al compás cuando llora el acordeón y rajea el maracá. Mientras la voz del cantor nos canta con emoción, gritaremos con fervor un viva la tradición. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Raúl Barbosa en un rajido doble de Ramón Bernardes y Valerio Duarte, La Tradición, extraído del disco de vinilo Bienvenido Raulito Barbosa. Raulito Barbosa y su trío. En guitarra Bartolomé Palermo y cantando Ramón Chávez. Grabado para el sello Polydor, lado B Surco número 4 en el año 1968. Raulito Barbosa, regido doble, La Tradición. Bueno, muchísimas gracias a Juan Almirón, Marta Isabel Ragnar Leonard, que también se suma, está mirando esta difusora de nuestra música, también excelente difusora de nuestra música, productora discográfica también en su época, así que un saludo grande para ti. Dice, feliz día de la tradición, fuerte abrazo. Gracias, Marta Isabel. Miguel Gustavo Vega, feliz día de la tradición y de la argentinidad, amigo. ¿Viste cómo me vine hoy, Marta Isabel? ¿Viste? Me vine con pañuelo, con boina, por el día de la tradición. Y también agradecemos, como dije, a Miguel Gustavo Vega, que nos está mirando también, y a Carlos Rubén Villalba, este amigo que es un músico de primer nivel y padre de excelentes músicos. Juan Camilo Lanfranco, también un saludo para vos, Juan Camilo Lanfranco, que nos está mirando esto que estamos haciendo, difundiendo nuestra música, nuestro chamamé. Bueno, vamos a recordar, porque las efemérides nos estaban recordando que un día como hoy nacía en Santa Elena Andrés Cañete, este acordeonista excepcional. Andrés Cañete nació en Santa Elena, departamento La Paz, provincia de Entre Ríos, el 10 de noviembre de 1932. A los 10 años integraba junto a su hermano un conjunto dirigido por su padre, radicándose con el tiempo en Rosario para continuar su carrera artística, donde se incorporó a la embajada de Emilio Chamorro, donde se relaciona con Tarragorros, que lo convoca para una gira por el litoral en el año 1954. En el año 1956, y por espacio de 2 años, se integra al conjunto de Mario Millán Medina, regresando luego al conjunto Los Hijos de Corrientes, dirigido por Emilio Chamorro. En el año 1960 se integra nuevamente al conjunto de Tarragorros, permaneciendo con él por 18 años, hasta el fallecimiento del rey del chamamé en el año 1978.
Vamos a escuchar a Andrés Cañete y su conjunto en un chamamé cuya autoría le pertenece, con las glosas de Rubén Rodríguez, Acordeón, no llores. Paisaje del litoral. Oye, acordeona querida, nunca dejes de cantar, que tu mensaje sentido, aunque pase mucho tiempo, lo sabrán interpretar. Cuéntale al mundo tus penas, tus alegrías, tu amor. Y en tu compás retozón que identifica un estilo, diles que nunca habrá olvido si estás en tu corazón. Y si alguna vez mis manos ya no te puedan pulsar, acordeona, no llores, que tu destino es cantar. Canta para que el mundo sepa, no naciste para llorar. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Andrés Cañete y su conjunto en un chamamé de Andrés Cañete, Acordeón, no llores, extraído del trabajo titulado Volver sin partir, track número 10. En las glosas está nuestro compoblano Rubén Rodríguez, grabado para el sello Líder Music Sansim en el año 1998. Andrés Cañete y su conjunto, Acordeón, no llores. Y estábamos escuchando este tema porque hoy estábamos recordando el nacimiento de Andrés Cañete. Vamos a escuchar a continuación el chamamé de Andrés Cañete, Volver sin partir. El porqué de este título, Volver sin partir. Andrés Cañete, acordeonista, acompañó al maestro Tarragorros 18 años en su conjunto, hasta el fallecimiento del rey en 1978. Luego de ello, los músicos de Tarragorros formaron el conjunto Los Reyes del Chamamé. Tras la separación de los Reyes del Chamamé, aparentemente no en buenos términos, Cañete estuvo retirado de la música por 8 años, hasta que decide formar su conjunto y graba este trabajo, Volver sin partir. Paisaje del litoral. Hace 8 años me tomé un descanso por un trago amargo que no asimilé. Callé mi acordeona y quedé en silencio, pero siempre estuve, nunca me alejé. Hoy es
paraíso olvidado y con nuevos bríos, mi acordeón agreste en un chamamé lanza un desafío a los cuatro vientos. Vuelvo a la palestra con ganas y con fe. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Andrés Cañete y su conjunto en un chamamé de Andrés Cañete y Manuel Antonio González, Volver sin partir. En las glosas, Rubén Rodríguez. Extraído del trabajo al cual da título este chamamé que estábamos escuchando, Volver sin partir. Este tema se encuentra en el track número 8 y fue grabado para el sello Leader Music Sacin en el año 1998. Así estábamos recordando las efemérides de Fundación Memoria de Chamamé, estábamos recordando a Andrés Cañete. Ahora enseguida ya vamos a ir a la pausa de la radio y después en el próximo bloque vamos a estar recordando a este excelente locutor, presentador, conductor radial, como fue Víctor Roberto Retamero. ¿Se acuerdan? Tenía un programa en Corrientes que se llamaba Pampa y Cielo. Y yo tuve la suerte de estar con él cuando estuve estudiando, estuve allá en Corrientes, fui a visitarlo a la radio, iba siempre. Una vez vino conmigo acá a Cruzú, y bueno, tengo buenos recuerdos de ese excelente locutor que fue y sigue siendo Víctor Roberto Retamero. Presentación de los presentadores de los estudiantes, ¿se acuerdan? Los bailes acá del Club Social, del Club Cruzú, Club Belgrano. Bueno, Marta Isabel Regner Leonard dice: qué bien te asesoró tu ballet, me gusta por demás. Se refiere a la vestimenta del día de la fecha, a el atuendo. Teresa Veros, ¿cómo andás, Teresa? Allá por Entre Ríos, la zona de Strober, vive Teresa Veros. Felicitaciones, muy linda la vestimenta, especial para este día. Bueno, un saludo grande para vos, Teresa. Esperemos que andes bien. Y bueno, vamos a ir ya a la pausa comercial y vamos al correo rural y después venimos con la última parte de Paisaje Litoral. Un saludo también para María Elvira Nieto, la doctora María Elvira Nieto y Margarita González, que están también conectados. Un saludo grande para ellos. Y a ver, ¿quién más tenemos acá? Bueno, ya le dije, Carlos Villalba y Teresa Veros. Tanto, hemos saludado a todos. Vamos a la pausa y después venimos con la última parte de Paisaje del Litoral. Paisaje del Litoral. De tus caricias. Es la hora 19:30 minutos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. El
Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación. Estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73, 42 20 68. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 35 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 78%. Nacional. Internacional. Rock, pop, dance. En tu radio. 970. Continuamos con nuestro programa Paisaje del Litoral y un saludo grande para Miguel Ángel Romero. Buenas tardes, Eduardo. Saludo a la distinguida audiencia. Felicitaciones por tu gran programa. Afectuoso saludo de parte de la familia.
Miguel Ángel Gómez. Está allá en Olavarría. Tiene un programa chamameceando en la AM de Olavarría, defendiendo nuestro chamamé hace años. Un placer que nos estés mirando y que nos estés escuchando, Miguel Ángel. Bueno, continuando con nuestro programa y teniendo en cuenta las efemérides de Fundación Memoria del Chamamé, les comentaba hoy que en el año 1998 fallece en Corrientes Víctor Roberto Retamero, presentador y conductor radial. Víctor Retamero, conductor radial y animador, nació en Capital Federal el 19 de septiembre de 1936. Hijo de cruzucuateños, en su niñez se radicó con su familia aquí, en su pueblo natal, con sus padres. En su adolescencia comenzó a trabajar en la propaladora General Belgrano, donde realizó sus primeras armas en la locución. Y en el año 1960, en ocasión de los festejos del 150 aniversario de Curuzú-Cuatiá, ingresó a trabajar como locutor en la repetidora General Belgrano de LT12 Radio General Madariaga, donde compartió los micrófonos con otros locutores fundacionales de Curuzú-Cuatiá como Vivi Romero y Daniel Coco Flores. Paralelamente acompaña a Tarragorros como presentador en las giras que el rey del chamamé hacía por la zona de influencia de Curuzú. Con posterioridad al cierre de esta repetidora se traslada a Paso de los Libres, donde se incorpora formalmente a LT12 Radio General Madariaga, realizando locución comercial por espacio de 5 años. Tuve la suerte de conocer a Víctor, de ir a su programa ya en Corrientes, y tengo buenos recuerdos de él. Quiero compartir con ustedes una cinta donde vamos a escuchar la voz de Víctor Retamero. Lo he visitado en su programa y me quedó de recuerdo esta grabación, y a continuación vamos a escuchar un chamamé que le hiciera don Roberto Galarza. Don Roberto Galarza le hizo un chamamé que se titula A Víctor Retamero y lo interpreta él. Lo hizo Roberto Galarza y Abelino Flores. En primer lugar, la voz de Víctor y después su tema. Para los dos, y un beso alcanza para los dos. A mí me enseñó la vida que en el amor hay que ser sincero, riquezas y desengaño fueron el fruto de mis falsillas. Pensé que mi juventud toda la vida perduraría. Creí que con mi prestancia eternamente podía engañar. Nada no me importó, nunca quise a nadie. Te traje un beso de Oscar Valles y Lacho Sena en la versión de Lacho Sena. En la cortina que está poniendo Pablo se luce el cruzucuateño Eduardo Campo. Anoche me llamó Eduardo para contarme, porque ya a la mañana me decía que rendía una nueva materia en su carrera de Derecho y salió bien. Gracias a Dios, y le falta cada vez menos, poquito ya le falta. Y se va a festejar a los pagos de Curuzú. Me invitó si quería ir con él, pero por razones de fuerza mayor es imposible. Le agradezco mucho el gesto a este Eduardo que está calando muy hondo en el sentimiento popular chamamecero. Nada no me importó, nunca quise a nadie sinceramente. Al que suele pregonar a través de una emisora la belleza que atesora nuestra tierra bañe, con gusto le cantaré al compás del instrumento versos que salen de adentro en tiempo de chamamé.
nombre de mis paisanos, del litoral argentino y del hijo correntino que siempre suele escuchar el chamamé sin igual, que defiende con esmero, es don Víctor Retamero, a quien quiero homenajear. Pampa y cielo, a vos también te dedico mi canción. Maravillosa audición que es digno de destacar. Director y personal que con patriótico acierto pregona a los cuatro vientos el chamamé regional. Vaya mi agradecimiento con el aprecio sincero al amigo Retamero, un ejemplar locutor, porque es un gran defensor y a través del ET7 en la ciudad de Corrientes difunde con gran amor. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a don Roberto Galarza, en un chamamé de Roberto Galarza y Avelino Flores, a Víctor Retamero, extraído del disco Mi Pago Inolvidable, lado A, surco número 1, grabado para el sello Dogo Records. Este tema fue un homenaje que hizo Roberto Galarza a Víctor Retamero, este excelente locutor. Tenía su programa, ahí en las glosas nombra al programa Pampa y Cielo en el ET7, radio provincia de Corrientes. Y bueno, después un día vinimos a Curuzú, vino a Curuzú conmigo, estuvo unos días ahí en casa, y bueno, y pasó un lindo momento aquí en Curuzú, unos días. Él compuso una canción, compuso la letra y le dio la letra a Cacho Espíndola para que le ponga música, le pusieron música. Él se la dedicó a una amiga que tenemos en común, Nati, y por eso el tema se llama Para Nati. Nati está escuchando en este momento, así que este tema lo compuso Víctor Retamero para Nati y lo vamos a compartir aquí con todos ustedes. Cacho Espíndola, en un chamamé de Víctor Retamero y Oscar Cacho Espíndola, para Nati. Ojos son dos estrellas que alumbran mi caminar, tu boca roja manzana que yo quisiera besar. Donde quiera que yo vaya, te llevo en mi pensamiento y ni siquiera un momento de vos me puedo olvidar. Eres tu prenda querida, mi vida, mi adoración. Quisiera en esta canción nombrarte mujer hermosa y poder así, mi diosa, llegar al pie de tu reja para decirte mis quejas que son endechas de amor. Vida de mi vida, sin vos ya no encuentro calma. Te quiero con todo el alma y te querré hasta morir.
no me hagas más sufrir, dame tu amor para siempre, serás mi eternamente, pues sin vos no sé vivir. Eres tu prenda querida, mi vida, mi adoración, quisiera en esta canción nombrarte mujer hermosa y poder así, mi diosa, llegar al pie de tu reja para decirte mis quejas que son endechas de amor. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Cacho Espíndola en un chamamé que le pertenece junto a Víctor Retamero, Para Nati, extraído de la obra Orgullosamente Trío Corrientes, en el track número 6 y grabado para el sello Abraham Elú. Cacho Espíndola, Para Nati. Así estábamos recordando en nuestro programa a Víctor Retamero, este locutorazo que tuve la suerte de conocer. Falleció en Corrientes el 10 de noviembre de 1998. También, un día como hoy, falleció en La Plata Rodolfo Regúnaga. Rodolfo Regúnaga, cantante, baterista, autor, compositor. Rodolfo María Regúnaga nació en Paso de los Libres, Corrientes, el 2 de agosto de 1950, pero radicado con su familia en el año 1954. Desde muy chico ya vinieron a vivir a Cruzú y prácticamente él es cruzucuateño. Para nosotros es cruzucuateño. Por un accidente nació en otro lugar, pero él es cruzucuateño. Lo vamos a recordar hoy aquí en Paisajes del Litoral. Vamos a escuchar a Rodolfo Regúnaga en un chamamé que le pertenece, Pescador de Estrellas. Mirando mecerse los juncos costeños, la tarde en Corrientes muriéndose va. El verde del sauce se vuelve amarillo y el sol se va hundiendo en el Paraná. Y allá en el medio una triste canoa, vieja y despintada, amacándose, y en ella inclinada la sombra de un tape, pescador de estrellas del atardecer. Faustino Luna nació canoero y allá en el remanso 2 hijos perdió. Lo siente a su lado, si el río está bravo, sabe que ellos cuidan de su embarcación y sigue en el medio esa triste canoa, vieja y despintada, amacándose, y en ella inclinada la sombra de un tape, pescador de estrellas del atardecer. Del litoral. Estábamos escuchando a Rodolfo Regúnaga en un chamamé que le pertenece, Pescador de Estrellas. Y lo estábamos recordando porque un día como hoy fallecía en el año 2005 en La Plata, este cantorazo. Y vamos a ver si vamos a saltar unos chamamés en la lista. Vamos a escuchar a continuación a Abelardo Di Mota en un vals de Luis Mendoza, Francisco Casís, El beso aquel. Dicen, y debe ser cierto, que todo beso robado es más lindo y sagrado, porque siempre te acordás. Debe ser así nomás, porque aquel beso que te he robado quedó en mi mente grabado, no se borró nunca más. Aquel beso que te di, te
ya pasó, siempre te recordaré, porque se ha grabado en mí el recuerdo de tu amor. En mi pecho late aún el beso aquel que temblando te di. Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado y que el tiempo no podrá borrar jamás, porque sé, entre los dos quedó sellado el beso aquel. Yo sé que recordarás tú también el beso aquel, porque impregnado está en tus labios de coral. Si pudiéramos volver al pasado que murió, volvería a renacer con más amor y fuerzas que el ayer. Yo no me olvido de las horas que pasé junto a tu lado y que el tiempo no podrá borrar jamás, porque sé que entre los dos quedó sellado el beso aquel. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Abelardo Di Mota en un vals de Luis Mendoza y Francisco Casís, El beso aquel, cantando las hermanas Caballero, extraída del disco de vinilo Señor Chamamé, Abelardo Di Mota y su conjunto. Lado 2, surco número 3, grabado para el sello RCA Víctor. Abelardo Di Mota, El beso aquel. De una poesía incompleta. Ya estamos casi sobre el final, vamos a escuchar un chamamecito más. Vamos a escuchar Cambá Caridad, un chamamé de Julián Cini y Edgar Romero Maciel, en versión de Ramona Galarza. La bella canción Cambá Caridad fue presentada en un festival en la ciudad de Corrientes, siendo gobernador de la provincia don Adolfo Navajas Artaza, quien después de escucharla llamó a Romero Maciel a su despacho y le pide la partitura y letra de la canción. Este tema provocó en el gobernante, a pocas horas de haberla escuchado, un espontáneo decreto de ayuda oficial a don Cornelio Fernández, protagonista de la canción, un ejemplar humano que es la más hermosa síntesis de las virtudes morales del anónimo hombre correntino. Cambá Caridad es la historia triste pero real de un modesto peón correntino, en este caso Cornelio Fernández, que pasó sus días en la estancia El Oscuro como encargado del puesto Caridad. Un día perdió su empleo, quedó ciego y casi al mismo tiempo falleció su esposa e hijo. La letra del padre Julián Cini y la música de Edgar Romero Maciel exaltaban los contornos de este drama. Ramona Galarza, Cambá Caridad. Cornelio Fernández fue, perdió la vista y no ve, pero no dijo ni ay, que ver para creer. Anga Cambá Caridad, ya tiene 56, perdió trabajo y mujer,
pero no dijo ni a. Habla Camba Caridad, contacta tú que el destino de ser pobre y correntino te dejó tal como estás. Grita Camba Caridad, toma este vaso de vino y grita soy argentino, que alguno te escuchará. Y ahora, ¿qué puede hacer? Anda Camba Caridad, con 3 hijos sin mujer, sin trabajo y sin tener coraje pa' mendigar. A ver, señor, dígame, de ser Camba Caridad, ¿cómo haría pa' comer? ¿Cómo haría? Dígame, contésteme la verdad. Habla Camba Caridad, contacta tú que el destino de ser pobre y correntino te dejó tal como estás. Grita Camba Caridad, toma este vaso de vino y grita soy argentino, que alguno te escuchará. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Ramona Galarza en un chamamé de Julián Cini y Edgar Romero Maciel, Camba Caridad, extraído del disco Al amor de mi vida, lado A, surco número 2, grabado para el sello Emi Odeón en el año 1972. Ramona Galarza, Camba Caridad. Estamos sobre la hora, pero vamos a ver si nos entra un tema más. Vamos a escuchar Mi Curuzú. Cuando nuestra ciudad cumplió su bicentenario, los 200 años, en el año 2010, Aldi Balestra compuso un chamamé canción que lo tituló Mi Curuzú y me invitó a formar parte de los 4 cantores que participaron cantando en esta obra. La primera parte la canta Antonio Tarragorros, la segunda parte la canto yo, Eduardo Campo, la tercera parte canta Aldi Balestra y la última parte la voz de Rubén Pinchafoco Molina. En el estribillo cantamos los 4 todos juntos. Lo compartimos, Mi Curuzú. Mi Curuzú, mi tierra hermosa, tan generosa como tu cielo. Mi Curuzú, ya hemos ganado 200 años con tanto esfuerzo. Mi Curuzú, como Belgrano te había soñado, así te hicieron. Mi Curuzú, y hoy día a día vamos cumpliendo juntos los sueños. 200 años mi Curuzú, la historia puso el mojón aquí, y es este orgullo de haber nacido bajo tu cielo que me hace feliz, por los que dieron todo su ser, por los de hoy y por los de ayer. Yo soy de la sucursal del cielo, mi vida tiene razón de ser. Nacía la patria, nacía tu historia, nacía tu ejemplo, mi Curuzú, porque en el alma llevas tu canto chamamecero, mi Curuzú, bicentenario de aquella cruz que marcaba fuego, hoy es la luz junto a la Virgen del Pilar y a nuestros sueños. 200 años mi Curuzú, la historia puso el mojón aquí, y es este orgullo de haber nacido bajo tu cielo que me hace feliz, por los que dieron todo su ser, por los de hoy y por los de ayer. Yo soy de la sucursal del cielo, mi vida tiene razón de ser.
Paisaje del litoral. Estábamos escuchando Mi Curuzú, un chamamé de Aldi Balestra, y cantábamos Antonio Tarragorros, Eduardo Campo, Aldi Balestra, Rubén Molina, con el acordeón de Jorge Huenaga, Mi Curuzú. Bueno, nos estamos despidiendo, nos pasamos un minuto, espero les haya gustado el programa, pusimos todo de nosotros en los controles, José Estilo estuvo con nosotros hoy, y bueno, los esperamos el próximo domingo, siempre y cuando Dios así lo permita. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. A mi pobre corazón, aunque te sienta distante, Es la hora te sabré que esperas mi vida. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970.